el encuentro de dos mundos. Dicen que hubo un amanecer, en el que dos mundos se miraron a los ojos por primera vez. Nadie lo planeó, nadie lo imaginó. Pero ese instante, frágil, silencioso, lleno de asombro, cambiaría el curso de la historia humana. Fue el comienzo de un encuentro que lo transformó todo. Un choque de culturas, sí, pero también un puente entre universos que jamás habían sabido del otro. Y aunque siglos después lo recordamos con guerras, conquistas y tragedias, lo cierto es que, antes de todo eso, hubo curiosidad, respeto y un deseo genuino de entender. Así comenzó el encuentro de dos mundos. Sonido de olas, gaviotas, maderas crujiendo. El mar había sido un misterio durante siglos. Para los pueblos de Europa, más allá del horizonte se extendía lo desconocido. Monstruos marinos, abismos infinitos, leyendas que hablaban del fin del mundo. Pero en 1492, 3 barcos diminutos, la Niña, la Pinta y la Santa María, se atrevieron a desafiarlo. Y cuando el sol del 12 de octubre iluminó las costas del Caribe, los marineros de Cristóbal Colón vieron lo imposible, tierras que no figuraban en ningún mapa. Los hombres gritaron, algunos cayeron de rodillas, habían sobrevivido a tormentas, hambre, desesperación y motines. Y ahora, frente a sus ojos, había playas cubiertas de palmeras, aves de colores desconocidos y figuras humanas que los observaban desde la arena. Eran los taínos. Y ese momento fue el primer contacto entre dos civilizaciones que llevaban milenios sin saber una de la otra. Los europeos y los pueblos originarios del Nuevo Mundo. Dos visiones distintas del universo frente a frente. Los taínos miraban aquellos barcos enormes, con sus velas blancas como alas de gigantes, y se preguntaban si esos hombres venían del cielo. Sus pieles pálidas, sus ropas pesadas, sus objetos de metal brillante, eran cosas jamás vistas. Los españoles, por su parte, quedaron maravillados. El aire olía a frutas desconocidas, las tierras eran fértiles, el agua cristalina, y aquellos hombres y mujeres parecían vivir en armonía con su entorno. El propio Colón escribió que eran generosos, pacíficos y que compartían todo sin pedir nada a cambio. Antes de los conflictos, antes del fuego, antes de los choques de fe, hubo curiosidad. Hubo sonrisas, gestos, manos que ofrecían regalos, cuentas de vidrio a cambio de plumas, trozos de pan a cambio de frutas tropicales, miradas que intentaban traducir lo intraducible. Imagina el silencio de esa playa. Los españoles mostrando espejos, sin saber que para los taínos aquel reflejo era casi magia. Los indígenas ofreciendo alimentos, sin entender por qué aquellos extraños cubrían su cuerpo hasta los pies en un clima cálido. Ambos creían estar ante algo divino. El uno frente al otro, sin una palabra compartida, pero con una sensación compartida, el asombro. Con el paso de los días, los encuentros se multiplicaron. Los europeos exploraron las islas, guiados por los habitantes locales, quienes los recibían con hospitalidad. No había aún conquista, ni espada, ni imposición. Había intercambio, observación, diálogo a través de gestos. Los españoles aprendían palabras nuevas: hamaca, canoa, tabaco. Los taínos, a su vez, conocían el hierro, las telas, las cuentas de colores, los instrumentos musicales. Dos mundos se mezclaban lentamente, sin saber que estaban sentando las bases de una nueva era. Pero toda historia humana lleva en sí el germen de la incomprensión. Y a medida que pasaban los días, también nacían los malentendidos. Cuando los taínos ofrecían oro, lo hacían como símbolo de amistad. Para los europeos era señal de riqueza, poder, promesa. La misma acción, con dos significados distintos, dos lenguajes opuestos. Y esa grieta, casi invisible al principio, sería la que luego separaría a ambos mundos. Pero no todo fue conflicto. Durante meses, el intercambio fue pacífico. Hubo curiosidad religiosa. Los españoles hablaban de un solo Dios, invisible y creador. Los indígenas contaban sus mitos de la naturaleza, los espíritus del bosque, el alma del mar. Y en medio de esa diferencia había respeto.
Los frailes anotaban las palabras que escuchaban. Los caciques escuchaban atentos las historias de un dios que nació de una virgen en tierras lejanas. Ambos sentían que algo trascendente estaba ocurriendo. Los europeos habían llegado creyendo que hallaban un nuevo camino hacia Asia. Pero lo que realmente habían encontrado era una humanidad distinta, un reflejo de sí mismos en otro continente. Y los pueblos del Caribe, del continente americano, descubrieron que no estaban solos, que más allá del mar había otros hombres, con otras creencias, otros sueños, otras herramientas. En los primeros contactos hubo colaboración. Los indígenas enseñaron a los recién llegados a cultivar y a pescar. Les mostraron los caminos del bosque, las aguas dulces, los frutos que no debían tocar. Los españoles compartieron música, rezos, técnicas de navegación. Esa mezcla, casi imperceptible al inicio, empezó a tejer el hilo de lo que hoy somos. La fusión de dos mundos distintos, pero unidos por el destino. Imagina esas noches bajo las estrellas. Los marineros europeos mirando el cielo y pensando que ese mismo firmamento también cubría su tierra lejana. Los indígenas observando los barcos como si fueran islas flotantes, preguntándose si aquel era un sueño de los dioses. En esos silencios nació algo nuevo. La semilla de la hispanidad, de una cultura que con el tiempo uniría lenguas, creencias, sabores y sangres. Sí, después vendrían los años oscuros, los abusos, las enfermedades, las guerras. Pero este relato, este momento, pertenece a otro tiempo, a ese instante puro donde el ser humano miró al ser humano y vio en él algo más que un extraño. Vio el reflejo de la curiosidad, del deseo de comprender, del impulso de cruzar el horizonte. Los cronistas de la época lo contaron con sorpresa. Ningún europeo imaginó que esas tierras eran parte de un continente entero. Ningún indígena imaginó que esos hombres vendrían de un mundo tan diferente. Y sin embargo, allí estaban, compartiendo comida, fuego, palabras torpes y risas tímidas. Fue el primer diálogo entre el viejo y el nuevo mundo, y de esa conversación nacería una historia que aún estamos escribiendo. Porque más allá de los juicios, de las ideologías, de las visiones modernas, lo cierto es que aquel encuentro dio origen a una civilización mestiza, una mezcla de sangre, fe, idioma y sueños. De ese intercambio surgiría el arte colonial, las nuevas lenguas, las ciudades que hoy cruzan América, las tradiciones que llevan el alma de ambos pueblos. El choque fue real, pero también lo fue la unión. Nada en la historia humana ha sido tan complejo, tan doloroso y tan fascinante al mismo tiempo. Quizás, si pudiéramos volver a ese amanecer de 1492, veríamos algo más que el inicio de la conquista. Veríamos a un grupo de hombres cansados temblando ante lo desconocido. Y veríamos a un pueblo libre, curioso, acercándose con cautela, sin miedo, ofreciendo paz. Ese instante, ese respiro compartido, es el verdadero símbolo del encuentro de dos mundos. Y aunque la historia se llenó luego de sombras, ese amanecer sigue siendo un recordatorio. Que toda gran transformación nace del encuentro, no del miedo. Que el primer paso hacia un mundo nuevo no fue la guerra, fue la curiosidad. 5 siglos después, seguimos buscando entendernos, seguimos mezclando culturas, lenguas, creencias. Y tal vez, en el fondo, seguimos repitiendo ese gesto inicial de los taínos y los españoles, mirarnos con asombro y tratar de comprendernos. Porque ese día en el Caribe, cuando el sol bañó las playas y las velas blancas se reflejaron en el mar, no solo se encontraron dos pueblos, se reencontró la humanidad consigo misma. Nos vemos en el próximo capítulo, donde la historia vuelve a cobrar vida, el choque, el intercambio, la unión, el nacimiento de lo que hoy somos, herederos de dos mundos que un día decidieron mirarse a los ojos. Si esta historia te hizo imaginar ese momento, dale un me gusta y comparte este video para que más personas conozcan este lado humano del encuentro. Y dime en los comentarios, ¿crees que fue un choque inevitable o un destino necesario para lo que somos hoy? Nos vemos en el próximo capítulo donde la historia vuelve a cobrar vida.